a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la División de Universidad Abierta. El interés que nos ha movido desde la institución, señor director, para que tengamos la oportunidad de acercar a ustedes a distinguidos académicos de nuestra facultad, especialistas en diversos temas. Es el caso del día de hoy de la doctora Alicia Rendón López, que nos disertará respecto del tema padres de crianza. Este tema en realidad es un tema de mucha trascendencia, es un tema que en realidad, como nos lo dirá la doctora Rendón, pues no se tiene alguna regulación al respecto, y sobre todo se tiene que tener al interés superior del menor. De ahí que la maestra, que es una especialista, nos va a hablar de ello. La doctora Alicia Rendón es docente con 36 años de experiencia, 20 de ellos en la Facultad de Derecho de la UNAM, y ha dado cátedra en las modalidades presencial, abierta, a distancia y continua. También es catedrática de la División de Estudios de Posgrado. Ella obtuvo el Premio Nacional de Investigación en el año 2011, otorgado por la Secretaría de Gobernación. Es creadora de más de 30 materiales didácticos en técnica lúdica para la ciencia del derecho y más de 20 obras didácticas. Coautora del libro Divorcios en Exposición de Causa en el Distrito Federal, editado por la UNAM y la editorial Porrúa. Es directora general de la revista New Women, editada semestralmente en su grupo de teoría pedagógica en la División de Estudios de Posgrado de Derecho en la UNAM. Tutora de tesis de licenciatura y posgrado, investigadora, autora de diversos ensayos y postulante en materia de educación, finanzas y familia. En esta última, en diversas entidades federativas y en juicio en línea. Maestra y doctora en Derecho, con mención honorífica, y también ella es conferencista, no nada más en esta Facultad de Derecho en esta universidad, sino en diversas universidades del interior de la República. Sin mayor preámbulo, demos la bienvenida a la doctora Alicia Rendón López. Bueno, primero, buenos días a todos. Traigo un poco de ronca voz, pero eso va a ser más intenso en la conferencia del día de hoy. Veo que hay interés de parte del auditorio por esta conferencia y bueno, como hay alguien que nos insiste, solo pediré un minuto primero para agradecer la presentación, que siempre digo es muy grande para lo único que nos gusta hacer, que es servir a los demás a través de la investigación y la docencia. Primero agradecer al maestro Pedro Razo Vázquez, que se encuentra aquí presente, esta presentación y la invitación para esta conferencia, que no es otra cosa más que un foro para platicar con ustedes de nuevos paradigmas que tiene nuestro sistema jurídico. Por otro lado, agradecer la presencia de todos ustedes, que siempre algunos dejaron la asignatura que les correspondía, de mis alumnos que tenían que venir y están obligados a venir por obvias razones de derecho familiar, a mis queridos compañeros y amigos maestros y maestras que ya se encuentran aquí presentes, a mis colegas de posgrado, muchísimas gracias también por estar aquí presente. Y bueno, demos comienzo y le daremos, no es algo usual, pero veo la insistencia de uno de nuestros asistentes para comenzar. Adelante, por favor, le paso el micrófono. No sé qué quiera decirnos, pero vamos a darle la oportunidad. Buenos días, mi nombre es Álvaro y yo tengo una gran duda. Yo soy padre de crianza de un joven de 27 años que se llama Carlos. Yo recibí a Carlos siendo muy niño, lo eduqué, lo quise como mi hijo, le di todo. Yo soy taxista y la verdad me cuesta trabajo ahora ya poder hacer algo porque me declararon Parkinson. Entonces ahora yo le di todo a Carlos. Su padre
cuando supo que yo me casaba con su madre, me dijo: ¿quién quiere la lechuga? Quiere las hojas que tiene alrededor. Y yo, la verdad, yo lo eduqué con mucho trabajo, le di todo lo que podía, y él me decía que me quería, pero ahora su madre tiene cáncer, está muy enferma. Él le pagué los estudios aquí en esta facultad, él salió muy bien, tiene un buen trabajo, está en el Tribunal Superior de Justicia, y ahora que yo ya no puedo trabajar porque nadie me quiere dar taxi para trabajar y su madre tampoco se puede mover, fui a verlo y lo único que recibí fue un: no tengo tiempo. Le dije que necesitábamos apoyo porque pues ya no puedo yo darle el sostén a mi mujer, no puedo hacer gran cosa, y lo único que dijo es que tal vez para su madre sí tenga, pero para mí no tiene nada. Yo no quiero cobrarle nada, simplemente quiero saber si yo tengo algún derecho para saber si puedo pedirle algo a él, también para su madre y pues para mí, porque pues no, yo espero que haya alguna cura para lo que tengo, pero pues no sé si me pueden ayudar. Bueno, primero muchas gracias por darnos el motivo para iniciar esta plática desde una perspectiva jurídica, y yo me atrevería a lanzar la primera pregunta reiterando la del señor Álvaro, ¿verdad? Me dijo que se llama Álvaro. Sí. Legalmente podemos obligar a Carlos, su hijo de crianza, para darle ahora una pensión alimenticia al señor Álvaro y a su esposa. No me contesten todavía. Es uno de los paradigmas, de los retos que tenemos. Miren, el caso de Carlos y el caso del señor Álvaro es un caso que actualmente es muy común. Levante la mano de aquí ¿quién es padre o madre de crianza? ¿Quién tiene, ¿quién tiene un vecino, amigo, compadre, lo que quieran, que está criando hijos que no son suyos legalmente, no son consanguíneos? Bajen la mano. Como verán, la mitad del auditorio levantó la mano. Así es el fenómeno en México. ¿A qué nos vamos a referir en esta conferencia? Vamos a acotar el tema. Nos vamos a referir única y exclusivamente a aquellas parejas que, no siendo padres consanguíneos de los menores con los que habitan y que sí son consanguíneos de su pareja, de la otra pareja, que hombre o mujer, los crían como si fueran suyos, que es el caso precisamente que nos acaba, un ejemplo que nos acaba de señalar don Álvaro. Y para no irnos en el tiempo, que de repente la verdad es que me pongo muy apasionada en el tema y pierdo el hilo, y para lograr complicar el tema vamos a seguir el guión que tenemos ya por aquí revisado. Vamos a hacer 3 mediciones propiamente, y le doy una disculpa porque estoy saliendo de un cuadro un poquito de tos y por eso la garganta la tenemos un poco lastimada. Muchísimas gracias. No podemos hablar aquí de familias reconstituidas o ensambladas porque desde mi punto de vista, cuando se destruye un vínculo familiar, no podemos, como diría alguien, pegarlo, reconstituirlo. Hablamos de nuevas conformaciones de familia y eso es lo que tenemos actualmente en la realidad social. Siempre señalo que la forma de constituir la familia legalmente puede ser de 3 formas actualmente. ¿Cuál? La primera, el matrimonio. Concubinato, que comienza siendo una unión libre, o bien sociedad en convivencia. Una de estas 3 formas legales para constituir la familia, pues podríamos encuadrar, no tenemos a nadie más, y podríamos encuadrar dentro de esta clasificación o tipología a todas las demás uniones que ustedes gusten y manden.
No obstante, hay una familia que no está regulada, que es precisamente la familia de crianza. ¿Pero qué es una familia de crianza? Porque hablamos de familias con esta naturaleza. Primero tendríamos que acotar qué son las obligaciones de crianza. ¿Alguien recuerda? La mayoría son abogados, pero para los que no son abogados, sí tenemos señalados en una ley especial las obligaciones de crianza. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿No? Bueno, pues a lo mejor si revisamos el 414 bis de nuestro Código Civil, veremos ahí que hay un catálogo de las obligaciones de crianza. Yo se las voy a poner en pantalla. Artículo 414 bis. Y dice así, las obligaciones de crianza son: fracción primera, procurar la seguridad física, psicológica y sexual. Sí me alcanza a distinguir, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando no, avísenme porque con la espada todavía no me sale nomás. Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico, así como impulsar. ¿Perdón? Se ubicó lo anterior. Como verán, yo no lo moví, ¿eh? Tengo aquí un asistente invisible. Bueno, fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico, así como de impulsar habilidades de desarrollo intelectuales y escolares. Fracción tercera. Realizar demostraciones afectivas con respeto y aceptación de estas por parte del menor. Y fracción cuarta, de limitar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. Miren, cuando hablamos de obligaciones de crianza, pareciera que esto es muy sencillo. La primera palabra que implica un sustantivo, una acción, es procurar. Fracción primera. La segunda es fomentar. La tercera es realizar. Y la cuatro es determinar límites y normas. Primera, procurar. Yo traigo aquí una serie de ejemplos hablando de procurar ese desarrollo físico, psicológico y sexual, pero vamos a irnos destacando de la vida diaria. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros, quiénes tienen hijos? Levanten la mano. Excelente, todos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con toda honestidad y valor, y además con seguridad, que cumplimos esta primera fracción, esta primera obligación de crianza? Muchas veces nos damos cuenta, porque somos estudiantes de Derecho y estuvimos revisando los códigos hasta muy tarde, haciendo incluso una promoción, si ya estamos litigando, nos dormimos muy tarde y a la mañana siguiente descubrimos que nuestra realidad implica, como lo que hizo don Álvaro con Carlos, levantarse temprano, preparar el desayuno a los menores o al menor, decirles buenos días, decirles báñate, peínate, arréglate, ya está el desayuno listo, esto es lo que te vas a llevar para tu almuerzo, ahora vamos caminando tranquilamente, vamos a ir platicando de las cosas que siempre tenemos que platicar los padres con los hijos. Ya desayunaste bien, te llevo a la escuela, te doy un beso, te deseo que te vaya muy bien, y hijo o hija, vengo por ti a la salida, y efectivamente a la salida pasamos por él, lo llevamos a casa, y en el inter vamos platicando, llegamos a casa, comemos, hacemos sobremesa, ayudamos con las tareas, en la tarde los dejamos jugar un rato, o en la noche, dependiendo de las actividades, y igual los preparamos para que duerman, que cenen primero, que duerman, hablamos con ellos de lo que les pasó en la escuela, les damos sugerencias, en fin, estamos fomentando. ¿Cuántos lo hacemos? Levanten la mano. Pues debo felicitarlos. Son muy pocos, y si quisiéramos hacer la misma pregunta en todo nuestro territorio nacional, seguramente la respuesta sería la misma, contados. ¿Por qué? Porque las mismas necesidades de la vida implican a veces que los padres no estén presentes, que se dediquen a trabajar. En ocasiones hemos escuchado, sobre todo en esos asuntos de familia, ¿qué prefiere, abogada? ¿Que le dé de comer o que tenga mi presencia y que no comamos bien, o que no tenga ni lo necesario para vivir? Y entonces se elige
el estar completamente inmersos en las actividades laborales y a veces nos justificamos diciendo vamos a darle tiempo de calidad en la noche. ¿En la noche a qué horas? ¿A las 11 de la noche? ¿A la 1 de la mañana? Cuando el pequeño está dormido, a veces nos espera despierto y solo para decirnos cómo te fue, si llegamos a casa de buen humor, y si no, ¿qué le decimos? Todavía estás despierto hasta ahora, ya duérmete. ¿Qué te pasa? Mañana tienes que ir a la escuela. Y a la mañana siguiente, que es el común denominador, no preparé nada para el desayuno, haz lo que puedas, mientras yo también medio me arreglo para llevarte a la escuela, lo llevamos corriendo, niño flojo, cómo no te apuras, cómo no preparas tus cosas, ¿hiciste la tarea? Hasta ese momento preguntamos, ¿hiciste la tarea? No le hiciste, mira nada más me llama por tu culpa y no voy a ir, y así seguimos todo un día. A veces, cuando tenemos un compañero o compañera que nos apoya en esa situación, son los que se dan el tiempo para hacer lo que dijimos hace ratito, cumplir con las obligaciones de crianza de mejor manera que el padre o la madre consanguínea. No todo en la vida es corrupción e impunidad. Afortunadamente en nuestra realidad social tenemos un tema para hablar en positivo y este es uno de ellos. Los padres que pueden ser madres, mujeres u hombres, muchas veces padres, mujeres u hombres que, porque lo han decidido de esa manera, se van a hacer cargo de criar junto con su pareja a los hijos de ella o de él. No importando, y esto tampoco nos va a importar para esta conferencia, que los verdaderos padres de crianza, insisto, sean hombres o mujeres, no estén cumpliendo con dicha obligación. Y entonces la primera fracción, la segunda, la tercera y la cuarta implican un reto muy fuerte. Dice, procurar el desarrollo físico, psicológico, y el psicológico, ¿cuántas veces, no vamos a entrar en ese tema, pero se relaciona, cuántas veces por liberarnos un poco de la carga de las obligaciones de crianza, les damos un celular para que se entretengan, les prendemos en la pantalla, les compramos un juego de mesa, pero electrónico, y así se la pasan los niños horas y más. Eso es procurar su desarrollo psicológico. A veces no tenemos ningún impedimento, ninguna prohibición en las páginas, y ellos están expuestos totalmente a todo tipo de información. Es como las películas en el cine, por alguna razón tienen una clasificación. Esta clasificación debe ir de acuerdo al desarrollo cognitivo de cada uno de los menores. También se acostumbra en las escuelas, por eso el primer semestre de licenciatura en Derecho no pueden revisar todavía algunos otros conceptos porque no nos podrían relacionar con esa carga cognitiva que traen, sino hasta el séptimo, sexto, noveno o décimo semestre. Pues igual pasa con los menores. Habrá que tener una estrecha vigilancia porque eso no es realmente cumplir con una obligación de procurar su desarrollo psicológico, entre otros ejemplos. Hablando del sexual, y es un tema muy delicado, porque ahora cuando hablamos de fomentar su desarrollo sexual, para muchos implicaría desde los 8, 6, 10 años, darles un condón y decirles, mira, así se usa, y sirve para esto. No nos hemos dado cuenta todavía algunos que los niños han desarrollado conocimiento preciso al respecto. Y por ahí en forma de chiste dicen, ya no les interesa saber para qué lo utilizan, sino precisamente cómo evitar el objetivo para el cual se utilizan. Y más, hay mucha información en la red. Necesitamos sentarnos a platicar con ellos y enseñarles, no solo dejar que la escuela lo haga, enseñarles los cambios biológicos en materia de sexualidad y quizá darles parámetros también filosóficos, llevarlos incluso con las personas adecuadas, psicólogos que nos ayuden a trabajar este tema tan importante, porque los tres aspectos, físico, psicológico y sexual, van a dar como resultado que tengamos un niño consciente de cada una de sus actitudes, quizá no ahorita, cuando sea también la edad en que él tenga que determinar qué tipo de familia y qué tipo de pareja y qué tipo de relaciones familiares va a llevar a cabo y cómo va a cumplir con las obligaciones de crianza. Dicen los psicólogos que los hijos repiten los roles que ven en sus padres. Entonces, cuidado.
Y como verán, uno de esos roles que copian y dicen que no se enseña mejor más que con el ejemplo, bueno, si estamos inmersos en una familia de crianza, habrá que enseñarles que el cumplir con este tipo de obligaciones de crianza es vital para el desarrollo de todo ser humano. Hablando de otro aspecto de las obligaciones de crianza, como lo sería la fracción de determinar límites de conducta, preservando el interés superior del menor. Bueno, pues aquí creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo en que cuando queremos corregir a nuestros menores hijos salimos corregidos. De ahí la imagen en donde el niño, el menor, se empodera y utilizando argumentos o falacias normalmente, pues regaña al padre y él es el que termina imponiendo sus normas de conducta. Este es un tema muy complejo, les voy a explicar por qué. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando se corrige a los menores, a nuestros menores hijos, es importante no causarles ningún daño por leve que sea. Más adelante les voy a poner otra la jurisprudencia. Cuando hablamos de este tipo de corrección y de imponer normas, entonces incluso una de las palabras dice no tiene que utilizarse el asustar a los menores, por ejemplo. Eso de te voy a contar 3, termina diciendo te voy a contar 1000 y nunca ejecutamos la corrección. Asustar. Vas a ver ahorita que venga tu papá. O cuando veas a tu papá. Ya no el combo, ya no funciona. Ahora ya es el otro papá. Bueno, si el niño sufre por esa situación, por leve que sea un daño, y lo hace valer ante instancias judiciales, pues ¿qué va a pasar? Se va a restringir la convivencia. De ahí también que en la escuela, porque es un aspecto también sugerido para la educación, pues en la escuela ya los profesores ya no tienen los elementos para corregir a los estudiantes. Tampoco utilizar un vocabulario determinado como chaparrito, porque no, me dijo chaparrito, me causó un trauma. No, lo denuncio con mis papás y mis papás lo denuncian con las autoridades. Y entonces, por hablar de eso, ¿no? Algunos aspectos que parecen triviales, pero que nos llevan a situaciones mucho más delicadas. Obligaciones parentales. Tenemos que enseñar, más que enseñar, platicar con nuestros hijos de estos límites de conducta, de estas reglas sociales, de estas reglas escolares, para que las cumplan, no para que las violen. Creo que ahora el paradigma de los abogados ya no es las leyes son para violarse. Antaño, en tiempos de juventud, que no tiene mucho, como ustedes verán. Tampoco se olvidan. Bueno, pues eso se decía, que las reglas eran para, el derecho era para violarlo. No. Ahora creo que nuestro paradigma actual es, el derecho es para regular necesidades sociales que necesitan ser reguladas y por supuesto para cumplirse. Quizá ese pacto social, en algún taller reciente que estuve, para algunos no pueda existir, pero a mí me parece que si ese pacto social lo enmarcamos dentro del orden público e interés social, creo que adquiere una relevancia importante, porque el orden público va a tener como propósito proteger instituciones jurídicas que son elementales para la sociedad en razón de ese interés general, de ese interés social. La familia es una institución que requiere ser protegida. Bueno, pasemos entonces a lo que estábamos hablando sobre las obligaciones de crianza y la jurisprudencia que les estaba mencionando al respecto. Interés superior del menor en atención a este principio cuando los progenitores ejerzan actos de violencia sobre los hijos puede restringirse su convivencia. Como verán en el diagrama, solo estamos extractando las palabras claves. Los padres tienen el derecho de corregir a sus hijos en un ámbito de respeto a su dignidad. El ámbito de respeto a su dignidad implica no solo para este tipo de familias de crianza, sino para todo tipo de familia. Las reglas de convivencia familiar están fundadas completamente en
el respeto a la dignidad de todos los integrantes de la misma, sea cual fuera su conformación. La violencia en cualquiera de sus formas no se justifica como una forma de educación o formación, lo que ya estábamos comentando. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dentro del tema propósitos de la educación, insistió en la necesidad de prohibir todas las formas de violencia, por leves que éstas sean. Entonces, cualquier maltrato físico, por leve que sea y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, así como que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor, es incompatible con su dignidad y respeto. Claro, afortunadamente al final de esta jurisprudencia se señala que tenemos, digámoslo así, la corrección positiva, pero esta corrección positiva señala que quizá pueda llevarse a cabo en los pequeños de menor edad, es decir, de 1 a 3 años, quizá los que están en preescolar, en los que todavía son de brazos, y la duda aquí surge, ¿por qué ellos sí? De los demás no, quizá porque no pueden platicar, no pueden hablar todavía, expresarse libremente. Bueno, esto es parte de lo que tenemos que trabajar, porque si nos damos cuenta en la imposición de normas, de las obligaciones alimentarias, obligaciones de crianza, de las que hablábamos hace rato, puede ser contradictoria. Les contaba a mi grupo de teoría pedagógica que conozco unos pequeñas niñas, que de 1 a 10 años no saludan a los demás. No importa si son familiares, amigos, vecinos, a nadie. Lo único que hacen es, de repente, si uno se acerca a saludarlos, es poner la cabecita. Y uno termina dándole su besito, o una palmadita, o hola pequeña, y ya, su hermanita que es más pequeña hace lo mismo. Cuando se le ha preguntado a los padres, que son abogados, por cierto, ¿por qué los niños nos saludan? Ellos dicen que porque respetan, porque la fracción tercera de las obligaciones de crianza, si ustedes recuerdan, decía demostraciones afectivas con respeto y aceptación del menor. Entonces dicen, bueno, respetamos que a ella no les guste saludar porque es parte de su dignidad. Y entonces volvemos a la primera fracción, el desarrollo de su personalidad o el fomento de su personalidad física, psicológica, que tiene que ver con la interacción con los demás, social y sexual. No se nota, pero es parte de relacionarse con los demás. Insisto, la fracción tercera sobre el desarrollo de hábitos también, normas de conducta. Lo dejo como una forma de reflexión porque con base en esta jurisprudencia sería correcto como abogado decir respeto a mi menor hijo, pero con base en las obligaciones de crianza sería un incumplimiento. Pero se vuelve un incumplimiento a la obligación de crianza, pero se vuelve un círculo vicioso del que no podemos salir. Entonces hay mucho que trabajar en esta jurisprudencia. ¿Quiénes ejercen la patria potestad? Bueno, pues primero que nadie, digo, por elemental respuesta, ¿quiénes son? Los padres. El mismo Código Civil sustantivo de la materia establece que a falta de uno de ellos, por cualquier circunstancia, la puede llevar a cabo la otra persona. Aquí tenemos una controversia procesal muy importante, porque por un lado hay un derecho internacional en razón del interés superior del menor que establece que los hijos y los padres tienen derecho a convivir, a la convivencia con los niños, bajo cualquier circunstancia, vivan o no en el mismo domicilio que el menor. Cuando hablamos de obligaciones de crianza y hablamos de que una de las obligaciones de crianza es precisamente el derecho a la convivencia, pero hablamos también de que ya hay una figura paterna en el nuevo domicilio del menor o los menores que está realizando obligaciones de crianza, y hablamos de un padre o madre consanguínea que no está cumpliendo y que no está viviendo en el mismo domicilio conyugal, pero que eventualmente en ejercicio de este derecho de convivencia ve a los menores. Estamos hablando de situaciones difíciles que van a impactar en el núcleo de familia. ¿Por qué?
No sé si don Álvaro nos los comentó, me parece que sí. Comentó que al parecer el padre de crianza de Carlos, de su hijo, eventualmente lo veía. Pero esas ocasiones el hijo de crianza llegaba de muy mal talante, no sabemos en realidad por qué, pero es una conducta reiterativa en muchos hogares de crianza donde los menores conviven con los padres porque hay un intercambio de información entre ellos. Cuando esto sucede, normalmente el padre o la madre de crianza se ve con problemas para cumplir con la fracción de, vamos a imponer normas de conducta, de educación y de respeto. O sea, si llegan los niños gritando y hasta diciendo, como le dijeron a don Álvaro, no eres mi padre, ¿por qué te tengo que obedecer? Tú te casaste con mi mamá, tú eres, incluso para muchos son el esposo de mi mamá, dependiendo de la edad. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente los verdaderos, la madre o el padre de crianza, digo, de consanguíneo, son los que imponen las normas, pero al estar imponiendo uno de ellos las normas, está quebrantando también el desarrollo y la armonía familiar. Entonces no sé si me van siguiendo en el sentido de que la problemática de que no hay una protección para la madre o el padre de crianza es verdaderamente muy delicada por el desarrollo integral de los menores, básicamente por ellos. Bueno, entonces decíamos, en este supuesto, por eso hay una jurisprudencia. Bueno, hablemos de una relación de pacto motivada por relaciones de convivencia familiares. Y bueno, eso nada más es como para motivar el hecho de que ahora las familias, creíamos que ya eran muy poco extensas, pues ahora con los tuyos, los míos y los de nosotros, pues tenemos una fila de menores que dependen de este hogar de crianza. No pierdan de vista este término. Pero ¿en qué se basa entonces esta relación armónica en las familias de crianza? Bueno, en lo que se ha llamado y se llama principio de solidaridad familiar. Los doctrinarios y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que la patria potestad implica una obligación de alimento directamente para con la relación paterno-filial, es decir, con los hijos. Insisto, sea hombre o mujer, padre o madre. En ese sentido, cuando se extiende por ley a los ascendientes, descendientes, colaterales, se dice se basa en un principio de solidaridad familiar, que también sostenemos se da en las familias de crianza. ¿Por qué? Este principio de solidaridad familiar dice, de acuerdo con la jurisprudencia, la obligación de otorgarlos a cargo de los ascendientes, descendientes, hermanos y parientes colaterales hasta el 4º grado deriva de un principio de solidaridad familiar a partir del cual tienen el deber de apoyar a los integrantes de la familia que se encuentran en situaciones apremiantes de necesidad. Se trata de una adhesión circunstancial de unos individuos con otros en situaciones convivenciales que responde a vínculos sanguíneos o afectivos. Se inspira en una expectativa de asistencia recíproca, en una esencia efectiva y un cumplimiento de deberes asistenciales. ¿A qué nos lleva? A que, bueno, de acuerdo con la jurisprudencia y de manera tácita, se reconoce que la familia se puede constituir por lazos, primero, afectivos, que es lo que se da entre los padres de crianza y los hijos de crianza. Que se ayudan en situaciones de necesidad. Digo, la necesidad de los menores es una necesidad legal y es una necesidad natural por obvias razones de edad. No se pueden proporcionar a sí mismos todos los medios para su subsistencia. Entonces se considera una necesidad que los padres cumplan con dichas obligaciones, entre otras, la de alimentos.
Lo mismo se hace con los ascendientes cuando ya están en una situación como la de don Álvaro, donde ya no es posible por sí mismos darse también lo necesario para vivir. Vamos llegando a la respuesta. ¿Alguien me puede obligar a que Carlos cumpla con esa obligación en expropiarse el alimento? Vamos a seguir respondiendo a ello. Bueno, para el INEGI, el conjunto de personas que pueden ser o no familiares, que comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, forman o constituyen un hogar. Nosotros consideramos que la palabra hogar para el INEGI es lo mismo, es sinónimo de familia. Hogares familiares y hogares no familiares en el censo del 2015. Hogares familiares un 80%, perdón, un 89%. Si en este porcentaje estamos señalando que se encuentran los hogares familiares constituidos como familias de crianza, bueno, entonces la necesidad de ver un fenómeno social, de analizar y reflexionar sobre él es muy grande. Así como ahorita la mitad al principio levantaron la mano respecto de cuántos conocían una familia de crianza. Para el INEGI dice hogar familiar, aquel en donde cuando menos uno de los integrantes, en este caso los menores, tienen parentesco con el jefe o jefa del hogar, los padres, el padre consanguíneo. A su vez se divide el hogar familiar, ampliado y compuesto. El hogar no familiar, bueno, no tiene esta característica. Nosotros señalamos que los hogares de crianza caben sin duda alguna en la denominación de hogar familiar. Se puede aceptar que alguien no esté de acuerdo con esa opinión. En México, de cada 100 hogares familiares, acabamos de decir, 70 son nucleares formados por el papá, la mamá y los hijos, o solo la mamá o el papá con hijos. Una pareja que vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear. Cuando hablamos de que hay un alto porcentaje de familias de crianza, padres de crianza, madres de crianza, hermanos de crianza, hijos de crianza, entonces estamos hablando de que hay una gran necesidad de continuar regulando, más bien de regular este tipo de familias. Pero regrese al anterior, porque ¿qué tenemos de antecedentes en el mundo al respecto? Bueno, pues solo encontramos el antecedente en el país de Colombia, muy cerca, latinoamericano también. Y en este país sí se está regulando como familias de crianza a este tipo de organizaciones sociales. Tenemos varios ejemplos. No están en las diapositivas, pero quiero darles lectura porque de hecho ellos también en su constitución ya lo previeron. En Colombia, por ejemplo, de acuerdo al artículo 42 de su Constitución Política, para aquellos que quieran revisar la Constitución, la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, tal y como a la letra se transcribe. Lo voy a leer, es muy corto. Artículo 42, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformar, es decir, tampoco el matrimonio es aquí una obligación para poder conformar una familia de crianza. Y hay 3 ejemplos. Bueno, ellos reconocen de entrada que es una familia de facto, que los une en una noción de amor, solidaridad y afectos que se profesan sus miembros, a diferencia de aquella que se conforma solo por vínculos genéticos y reproductivos. La Corte Constitucional de Colombia, desde 1977 y antes, poquito antes, al revisar, por ejemplo, el caso de unos padres que solicitaron la pensión de un hijo muerto para que ellos recibieran el beneficio económico, pues al final sí se les reconoció esta calidad porque el hijo
se ostentaba en todas partes como hijo de crianza de estas dos personas y había incluso documentos donde se hacía constar esa situación o ese perfil del hijo y finalmente le entregaron la pensión. Al revés, un hijo de crianza que solicitó a la muerte de uno de sus padres la pensión y se la otorgaron por las mismas razones. Se demostró que ellos tenían ese tipo de relación y que como la Constitución lo permitía, recibieron el beneficio. En Argentina no tiene todavía una regulación como tal, pero sí habla ya la doctrina de reconocer a estas familias con el nombre de familia afín, también basada en relaciones de afecto, en vínculos y en el principio de solidaridad familiar, es decir, de ayuda. Pero nosotros aquí ya entraríamos a dar la respuesta al caso de don Álvaro. No le vamos a cobrar honorarios, dado que está en la conferencia, pero la pregunta que don Álvaro nos hizo fue: ¿legalmente podemos obligar a mi hijo Carlos, a mi hijo de crianza, a que ahora que yo lo necesito, porque también el código lo establece, el que otorga alimentos, si tiene necesidad, debe recibirlos? Es un debe, no es un podrá. Y el debe, nosotros los abogados sabemos que es una obligación. Entonces, hablando del principio de solidaridad familiar, hablando de que hay una obligación jurídica tácita en nuestro código adjetivo de la materia, que es el que regula este tipo de relaciones, yéndonos a la pregunta de don Álvaro, yo me atrevería a responder: ¿legalmente se le puede obligar a Carlos? Por supuesto. Y si entonces ya encontramos que sí es posible obligarlo y que son muchos los casos que tenemos en nuestra realidad social, pues el reto, y solo a la punta de la madeja, es: vamos a seguir revisando desde lo académico, desde lo jurídico o procesal, vamos a seguir revisando, trabajando para que ya se regule una situación que ya está rebasando la realidad, porque no podemos dejar en estado de indefensión, primero, a los padres de crianza, que solo por un afecto, por amor, algunos le llamarían, y tenemos grandes juristas que hablan del amor precisamente en el sentido de ayuda a los demás, como una condición de dignidad del ser humano. También es el apoyo a los menores para el cumplimiento de las obligaciones de crianza, porque también por la falta de esta regulación, de esta protección, muchos padres, no todos son de crianza, no todos son excelentes cumplidores de la obligación de crianza, pueden decir: no es mi hijo. Así como Carlos dice: él no es mi padre de sangre porque no tengo que obedecer. El padre de crianza llega un momento en que también puede decir, o la madre de crianza: pero si no es mi hija, ¿por qué tendría yo que darle a ella o a él si no es mi hija? No es mi obligación que le dé la madre o el padre que anda por ahí, a lo mejor criando a otros hijos que no son suyos. ¿Se dan cuenta? Es una realidad. Cuando el derecho llega a regular este tipo de relaciones, entra también la protección. Y un tema le vincula a otro. Cuando hablamos de por qué es mejor en una relación para los jóvenes, el matrimonio, el concubinato, la sociedad de convivencia, lo único que tenemos que hacer es revisar cuáles son los efectos jurídicos, en este caso, qué beneficios recibe el menor, porque hablamos de la regulación en favor pro persona y, sobre todo, con el fundamento del interés superior del menor. ¿Qué beneficios va a recibir el menor en una familia de crianza? Creo que muchísimos. Hablamos de algunos económicos, hablamos de los alimentarios, hablamos de una condición social, donde también nosotros sugerimos en esta propuesta de regulación que, así como en algunos casos, hablando ya de la convivencia, en donde ya hay jurisprudencia aceptada por la Corte, de que cuando el menor tenga que entrar a convivir con uno de sus padres, que no es el custodio, que no viven en el mismo domicilio y tiene otra pareja, habrá que realizar análisis psicológicos a esa otra pareja. Pues de la misma manera, en la propuesta para regular familias de crianza, padres o madres de crianza, que también, antes de otorgar esta calidad y los derechos y obligaciones inherentes a esta calidad,
también se hagan estudios psicológicos, terapéuticos en materia de familia, para que los menores realmente puedan lograr el beneficio de ellos las obligaciones de crianza para los padres, que insisto, son padres de hecho y que también requieren esa protección para sentirse un poco seguros, como don Álvaro, que no necesite venir a las conferencias, que venga por puro gusto, pero para encontrar una respuesta en un ámbito jurídico donde se requieren respuestas en un ámbito procesal, en donde hoy le decimos a todos los padres de crianza, claro que se puede, legalmente es posible y lo vamos a hacer. Y bueno, pues tenemos un gran reto, quiero leerles unos 2 párrafos finales de esta investigación a manera de colofón. Dice, la Suprema Corte de Justicia y los juzgadores con sus decisiones pueden ayudarnos a esta nueva realidad social donde la sangre ya no es el único vínculo para el ejercicio de las obligaciones de crianza, para no dejar en un abandono social a este tipo de familias, como en su momento también se hizo con la adopción. La maternidad y la paternidad actual, con los avances tecnológicos y científicos, también son un claro ejemplo de que el vínculo sanguíneo no es ya la única fuente de las obligaciones de crianza, pero todos sabemos que el derecho siempre va a la saga de la realidad social. Cuando se dan estas relaciones de crianza, no solo se impacta la organización de la familia, también las relaciones parentales, sociales y el mundo jurídico. También tenemos que precisar que no existe un protocolo local, nacional o internacional que regule con precisión estas relaciones con esta denominación padres de crianza. No obstante, intentemos reflexionar y trabajar al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa Rendón. En realidad es un tema muy importante que lo vemos día a día y que en realidad no se ha reparado bien para hacer esta regulación, como ya nos ha precisado hoy la doctora Rendón. Y bueno, pues ya queda el tema ahí precisamente para despertar en ustedes, sembrar la semilla para que al momento de que tengan la posibilidad de optar por el título de licenciado en Derecho, tengan temas para poder realizar trabajos excepcionales. ¿Nos permite que contestara la maestra? ¿Si nos da oportunidad? ¿Sí? Tenemos 2 minutos para ello. ¿Desea alguien hacer alguna pregunta a la doctora? Por favor. Doctora, una pregunta. En muchas de sus diapositivas nos comentó que los padres de crianza se pueden relacionar ya sea por sanguíneo o por afecto, ¿no? Entonces, cuando no son dos preguntas en esta, los que son afectivos no se consideran como padres, se considerarían como padres de crianza por afecto, pero no se considerarían como hogar familiar, porque puso su definición de que por lo menos uno de los 2 padres tenía que ser Tratando de acotar a las familias de crianza, pero por supuesto que la adopción y por ley, por el código de la materia, establece, la equipara con un lazo consanguíneo, por lo tanto forma parte son integrantes familiares todos, y los une ese lazo consanguíneo, un parentesco consanguíneo. Por favor. En el caso Una consulta se causa un familiar, sí, la habrá dejado un bebé pequeño, pero no ha optado por sacarle su nombre. Pero yo creo que está una situación de crianza. Sí, es una situación de crianza, pero también es una situación ilegal. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos la obligación, todas las personas, sean o no funcionarios o conocedores del derecho, que si nosotros tenemos el dato de que hay un menor y están con unos padres que no son sus padres consanguíneos, tenemos que hacerlo saber de la autoridad respectiva, DIF, por ejemplo, para que ellos le den la protección y el cuidado necesarios en tanto hay un ejercicio de la adopción o se envía un albergue, etcétera, etcétera. Muy bien, por favor. Bueno, yo eso no las quería preguntar otra vez. ¿El estado de hijo puede ser para las de los padres de crianza? Sí, claro.
Claro. donde todas las vidas, pero es decir, está muy bastante Sí, claro, por supuesto. Acotamos desde el principio que aquí nos íbamos a referir específicamente a la madre o el padre que cumple con las obligaciones de crianza con un hijo que es solo de su pareja, pero no es de él. No sé qué. ¿Alguien más? Pues les agradezco mucho y nuevamente gracias a mis compañeros maestros que han estado presentes y que me dieron esta oportunidad para venir a ver y a mí el honor de tenerlo un ratito juntos. Gracias. Gracias.